Existe una paradoja intrigante en la idea del desapego. En el momento en que te esfuerzas por dejar ir, de alguna forma estás aferrándote más. Al intentar distanciarte de algo, lo que realmente estás reconociendo es su poder sobre ti. En lugar de intentar desprenderte, la clave radica en actuar como si ya lo hubieras logrado. La vida es una obra en constante movimiento, y tú eres, a la vez, el actor y el espectador. El truco consiste en interpretar tu papel con total convicción, sabiendo en lo más profundo que todo es una actuación. Pronuncias tus líneas, participas en el drama, pero en algún rincón de tu ser hay un observador tranquilo que permanece inalterado. Esto no es indiferencia, sino una participación plena sin identificarte con lo que ocurre. No renuncias al mundo, pero tampoco te aferras a él, simplemente bailas con él. Imagina que tienes agua en tus manos. Cuanto más fuerte intentes apretarla, más se desliza entre tus dedos. Pero si ahuecas tus manos suavemente, sin esfuerzo, el agua se queda allí sin dificultad. Así es como uno debe transitar por la vida, con ligereza, casi jugando, sin la urgente necesidad de controlar todo. Cuando actúas como si te estuvieras desapegando, dejas de luchar contra la vida. No te obsesionas por el amor ni te alejas del dolor. Solo existes, fluyendo con el constante cambio, como lo hace una ola en el océano. La mayoría de las personas cree que debe luchar por su lugar en el mundo, demostrar su valor, aferrarse a lo que tiene o alejar lo que no le gusta. Sin embargo, este mismo esfuerzo refuerza la ilusión de separación. El ego que desea distanciarse es el mismo que permanece atado. La mente juega a perseguir su propia cola. Pero cuando actúas como si te estuvieras separando, algo notable sucede. La ilusión de apego comienza a desvanecerse por sí sola. Cuando alguien te insulta, lo ves como una nube pasajera. Si alguien te elogia, lo agradeces, pero sin aferrarte al reconocimiento. Cuando algo se va de tu vida, lo dejas ir, y cuando algo nuevo llega, lo recibes sin temor. Esto no es evitar o suprimir emociones, sino comprender profundamente que nada realmente te pertenece. El tú que se aferra es solo una idea efímera en el vasto océano de la existencia. Actuar como si te estuvieras desapegando te lleva a la revelación de que en realidad nunca hubo nada de lo que separarse. La vida es un escenario gigantesco y complejo, una danza constante de formas que cambian, evolucionan y desaparecen para dar paso a nuevas. Cada persona, cada momento, cada experiencia, son parte de esta gran representación. Sin embargo, a menudo nos encontramos atrapados en la ilusión de la permanencia, del control, de la propiedad. Nos aferramos a lo que amamos por miedo a perderlo y rechazamos lo que no nos gusta en un intento de evitar el dolor. Pero la ironía radica en que este mismo esfuerzo de aferrarnos es lo que causa el sufrimiento. Imagina a un actor en el escenario, completamente inmerso en su papel. En una escena es un amante, en otra un guerrero y en otra un mendigo. ¿Qué pasaría si, en medio de una escena trágica, realmente creyera que lo ha perdido todo? En el momento en que acepta la historia como realidad, sufre como si la ficción fuera cierta. Sin embargo, el actor que entiende la obra por lo que es puede entregarse al papel sin quedar atado a él. Este es el arte del desapego. No se trata de retirarse o de mostrar indiferencia, sino de aceptar plenamente la experiencia sin dejar que te defina. El verdadero desapego no es un rechazo de la vida ni de sus emociones. Es la capacidad de participar plenamente en la existencia, sabiendo que, en el fondo, nada puede definirte verdaderamente. No eres tus bienes materiales, ni tus relaciones, ni siquiera tus pensamientos. Eres la conciencia que permite que todo esto suceda. Vivir como si te estuvieras desapegando es moverse por la vida con esta comprensión. No como un observador distante y frío, sino como un participante alegre que abraza todo sin miedo a perder nada. Piensa en un río, no se aferra al agua que fluye a través de él. No lamenta la desaparición de una gota ni exige que la siguiente se quede. Simplemente fluye, y aún así, permanece completo. Así debería ser nuestra relación con la vida. No resistirse al cambio, sino fluir con él. Cuando actúas como si te estuvieras desapegando, empiezas a ver que cada experiencia, tanto las alegrías como las tristezas, son como el agua que pasa a través de tus manos. La sostienes suavemente, la aprecias mientras está allí,
pero no la aprietas con desesperación por mantenerla. Muchas personas confunden el desapego con la indiferencia, pero no son lo mismo. La indiferencia es un rechazo, un cierre hacia la vida, es negarse a sentir. En cambio, el verdadero desapego es lo opuesto, es la voluntad de sentirlo todo, de vivir la experiencia plenamente, sabiendo que nada puede limitarnos. Es la capacidad de amar profundamente, entendiendo que el amor no es posesión. Es la capacidad de lamentar la pérdida, comprendiendo que la pérdida no es el final, sino solo un cambio de forma. Cuando caminamos por un bosque, admiramos los árboles, las flores, los ríos y el cielo. No tratamos de poseerlos. No nos aferramos a una hoja exigiendo que nunca se caiga. Disfrutamos de la belleza del momento, sabiendo que la esencia misma de la naturaleza es el cambio. Sin embargo, cuando se trata de nuestra propia vida, olvidamos esta verdad. Tratamos de congelar los momentos, aferrándonos a las personas y a las cosas que acumulamos, creando sufrimiento en el proceso. Al actuar como si te estuvieras desapegando, transformas tu perspectiva. Dejas de verte como una víctima de las circunstancias, luchando contra el flujo de la vida. Te conviertes en el observador que disfruta del juego sin perderse en él. Permites que las emociones surjan sin resistencia, sabiendo que son olas pasajeras en el océano de la conciencia. No reprimes la alegría por miedo a que se acabe, ni rechazas el dolor por temor a que dure para siempre. Simplemente permites que todo venga y se vaya, sabiendo que lo que realmente permanece es lo que hay en tu interior. Esto no significa que no te involucres en la vida. Al contrario, al actuar como si te estuvieras desapegando, eres libre de experimentar la vida en su totalidad. Ya no te sientes agobiado por el temor constante a la pérdida. ¿Qué significa realmente el desapego? Es un esfuerzo consciente por separarse de los resultados, ya sea el éxito o el fracaso. ¿Es dar sin esperar nada a cambio? Al vivir de esta manera, te deslizas por el mundo con ligereza, como un viajero que disfruta de cada paisaje sin la necesidad de reclamar una porción como propia. Hay una libertad profunda en esto, pues cuando actúas como si estuvieras desapegado, dejas de resistirte a la realidad. Dejas de exigir que la vida se ajuste a tus deseos, y dejas de intentar forzar las circunstancias para que se adapten a tu visión. En lugar de eso, te alineas con el flujo natural de la existencia, observando que todo es transitorio, en vez de temer a esto, lo acoges con los brazos abiertos. Comprendes que lo que viene está destinado a llegar, y lo que se va tiene que irse. Mucha gente teme al desapego porque lo asocia con la idea de perderse, de quedar vacíos. Pero, imagínate un momento parado al borde del océano, observando cómo las olas llegan y se retiran. Algunas se estrellan con fuerza, otras llegan suavemente, algunas se van rápido, mientras otras permanecen más tiempo, pero independientemente de cómo se presenten, el océano sigue siendo el mismo. Así eres tú, los pensamientos pasan, las emociones fluctúan, las experiencias comienzan y terminan, pero lo que permanece inalterable eres tú. Cuando actúas como si te estuvieras desapegando, entras en una conciencia más profunda. Dejas de verte como las olas y comienzas a reconocer que eres el océano. No necesitas forzar nada, no hay necesidad de empujar ni de resistir. Así como el viento mueve las hojas sin esfuerzo, como el río fluye a través de la tierra sin oponer resistencia, así también puedes moverte por la vida sin luchar contra su curso. El desapego no significa renunciar a la existencia. De hecho, cuando actúas como si estuvieras desapegado, encuentras que el sufrimiento causado por el apego comienza a desvanecerse por sí mismo. Nada te pertenece realmente, y, sin embargo, en este mismo instante, todo es tuyo, cada sonido, cada vista, cada aliento que tomas es parte del despliegue infinito de la vida. Este es el tipo de desapego que debes experimentar, no como una huida de la vida, sino como una participación más profunda en ella. No se trata de retirarse de la sociedad ni de apartarse a la soledad. Puedes vivir plenamente, amar profundamente y experimentar todo sin temor. Y cuando logras esto, te das cuenta de que el desapego nunca se trató de rechazar el mundo, sino de abrazarlo en su totalidad, sin el peso de la posesión. El desapego no se trata de separarse, sino de comprender que, en el vasto juego de la existencia, nunca estuviste verdaderamente atado a nada. En el momento en que intentas dejar ir, ya estás aferrándote.
El esfuerzo por desprenderse es, en sí mismo, una forma de apego, porque el deseo de liberarse de algo refuerza su presencia en tu mente. Esta es la paradoja del desapego: cuanto más intentas soltar, más enredado te vuelves. En lugar de luchar por desprenderte, uno debe permitir que el desapego ocurra de forma natural, como un subproducto de comprender la naturaleza de la mente y la ilusión de control. Las personas a menudo creen que deben luchar para liberar sus apegos, como si dejar ir fuera un acto de fuerza. Sin embargo, la verdadera libertad no proviene de la lucha, sino de ver a través de la ilusión que te mantiene atado. Un puño cerrado no puede liberar lo que retiene, sin importar lo mucho que lo aprietes. La única forma de dejar ir algo es relajando la mano, dejando de esforzarte tanto y permitiendo que las cosas sean tal como son. Lo mismo sucede con la mente: cuanto más luchas por desprenderte, más refuerzas lo que intentas evitar. Considera cómo reacciona una persona atrapada en las arenas movedizas. Su instinto natural es luchar, resistir el impulso de hundirse, pero esto solo hace que se hunda más. Cuanto más se resiste, más atrapada se siente. La única manera de escapar es contraintuitiva: debe dejar de luchar, relajarse y permitir que el cuerpo flote. El desapego funciona de igual manera. Cuanto más intentas forzarte a dejar de preocuparte, a dejar de pensar o a dejar de sentirte apegado, más amplificas los mismos apegos que intentas disolver. Pero cuando cambias tu perspectiva y simplemente permites que las cosas sean sin resistencia, el agarre del apego se afloja de manera natural. Es por esto que muchas personas que intentan desprenderse de sus apegos, apartando las cosas, suprimiendo las emociones, cortando vínculos o rechazando experiencias, a menudo se encuentran atrapadas en ciclos de sufrimiento. El desapego no tiene que ver con cortar conexiones. Se trata de verlas por lo que son. No se trata de huir de la vida, sino de abrazarla sin ser consumido por ella. Cuando dejas de hacer el esfuerzo por desapegarte, te das cuenta de que el apego nunca fue tan sólido como pensabas. Siempre fue un pensamiento, una creencia, una construcción mental que solo tuvo poder porque seguiste alimentándola con tu energía. La mente es un narrador que constantemente teje historias sobre lo que es importante, sobre lo que debería quedarse o irse, sobre lo que has perdido o ganado, sobre deseos cumplidos o frustrados. Cuando crees en estas historias, sufres. Pero si las observas desde la distancia, como si fueran nubes que pasan por el cielo, te das cuenta de que ninguna de esas historias te define. Los pensamientos surgen y desaparecen, los sentimientos suben y bajan, pero tú permaneces siendo el observador. Cuando dejas de intentar soltar y simplemente te permites observar, el desapego ocurre por sí solo. Imagina a un niño sosteniendo un juguete que ama. Si intentas quitárselo, lo agarrará más fuerte. El acto de intentar quitarle algo solo aumenta su apego. Pero si lo dejas estar, si lo dejas sostener el juguete sin interferir, eventualmente perderá interés en él y lo dejará ir por sí mismo. Así funciona la mente: cuanto más luchas contra el apego, más fuerte se fija en él. Pero si permites que las cosas sigan su curso, sin resistencia, llegará un momento en que el apego se desvanecerá por sí solo. No porque lo hayas forzado a irse, sino porque dejaste de alimentarlo con tu energía. El desapego no es una batalla. No es una guerra contra tus emociones, pensamientos o deseos. Es simplemente la comprensión de que no necesitas aferrarte a nada para estar completo. A menudo nos encontramos atrapados en la creencia de que debemos aferrarnos a todo con gran fuerza, como si nuestra vida dependiera de ello. Sin embargo, cuando dejas de intentar forzar el desapego, comienzas a experimentar la vida con mayor claridad. Te das cuenta de que todo lo que antes sostuviste con tanta intensidad, relaciones, miedos, deseos, expectativas, son solo olas pasajeras en el vasto océano de la existencia. Algunas olas se elevan con gran fuerza, otras caen profundamente, pero ninguna permanece para siempre. Y cuando dejas de resistir al movimiento de las olas, flotas sin esfuerzo, siguiendo el ritmo natural de la vida. Hay una razón fundamental por la que aquellas personas que persiguen la felicidad de manera tan desesperada a menudo terminan sintiéndose vacías. La búsqueda en sí misma crea una sensación de carencia, pues se asume que la felicidad es algo externo a ti, algo que debes alcanzar. Este tipo de pensamiento refuerza la creencia de que no la tienes. De la misma manera, tratar de desprenderte de algo, de soltar,
refuerza la ilusión de que estás atado. Pero la verdad es que nunca estuviste atado desde el principio. El apego no es algo que deba romperse, sino algo que necesita ser comprendido y visto a través de una nueva perspectiva. Imagina cómo una sombra desaparece cuando dejas de huir de ella. Si te quedas quieto y te giras para encarar la luz, la sombra deja de ser un problema. Lo mismo sucede con el apego. Cuando dejas de intentar escapar de él, de luchar contra él, te das cuenta de que solo fue una ilusión creada por tu mente. Nunca estuviste realmente atado a nada, solo a la creencia de que debías aferrarte. Algunas personas piensan que el desapego implica renunciar al mundo, alejarse de las relaciones, las posesiones o las ambiciones, pero eso no es desapego, es evasión. Huir de algo no te libera, solo cambia la forma en que te aferras. El verdadero desapego no se trata de abandonar la vida, sino de comprometerte con ella plenamente, sabiendo que nada te posee realmente. Puedes amar profundamente sin apegarte, trabajar sin ser consumido por el éxito o el fracaso, disfrutar sin temer la pérdida. Cuando dejas de intentar soltar, cuando dejas de forzarte a estar desapegado, surge una ligereza. Comienzas a moverte por la vida con gracia y sin esfuerzo. El peso de las expectativas, los miedos, los deseos, ya no te agobia de la misma manera. Ya no necesitas alejar nada, ni luchar para mantener algo cerca. Todo fluye como está destinado a fluir, y te vuelves como el cielo, vasto, abierto, intocado por las tormentas que pasan. Este es el secreto. El desapego no es algo que haces, es algo que ocurre cuando dejas de resistir. Es en ese momento cuando descubres que no había nada a lo que aferrarse en primer lugar. Existe un arte sutil para parecer desapegado mientras te mantienes completamente comprometido con la vida. No se trata de cerrarte a ti mismo ni de fingir indiferencia. Más bien, es una danza donde te mueves con el ritmo de la existencia sin ser arrastrado por ella. Actuar como si estuvieras desapegado no significa reprimir emociones o distanciarte de experiencias. Significa entrar en un estado de presencia sin esfuerzo, donde ya no te aferras, no persigues, ni resistes. Simplemente permites que las cosas se desarrollen y, al hacerlo, te liberas de las garras del apego. La mayoría de las personas confunden desapego con retirada emocional, asumiendo que desapegarse es no sentir nada. Pero este no es el caso. El corazón sigue abierto, la mente permanece clara y la vida continúa fluyendo como siempre lo ha hecho. La única diferencia es que ahora ya no estás atrapado en la ilusión de que debes controlar todo. Cuando actúas como si te estuvieras desapegando, no te alejas del mundo, te involucras con él más plenamente, pero sin el peso de la expectativa, el miedo o la necesidad. Piensa en cómo un músico toca su instrumento. Si lo agarra demasiado fuerte, la música pierde fluidez. Si duda, la melodía tropieza. Pero cuando permite que sus dedos se deslicen sin esfuerzo por las cuerdas, el sonido es natural, armonioso y vivo. Esta es la esencia de actuar como si te estuvieras desapegando. Sigues tocando la música de la vida, pero ya no te esfuerzas por controlar las notas. En lugar de luchar contra el flujo de la vida, te alineas con él. Imagina caminar por un mercado lleno de gente, donde las voces se elevan y caen, los colores cambian y el movimiento es constante. Si te apegas a algo, ya sea una conversación o un momento que pasa, te quedas atrapado en esa red de la experiencia. Pero si te permites moverte por el espacio sin aferrarte, todo permanece vívido, pero nada te retiene. Ves, escuchas, sientes, pero no te enredas. Este es el equilibrio del desapego, no cerrarte a ti mismo, sino permanecer abierto sin perderte. Las personas a menudo suponen que la única forma de desprenderse es retirarse de las relaciones, las ambiciones o los deseos. Pero el verdadero desapego no se trata de dejar la vida atrás, sino de ver a través de ella. Se trata de comprometerse con ella por completo, entendiendo que nada realmente te posee. Puedes amar profundamente sabiendo que el amor no requiere posesión. Puedes perseguir tus sueños sin que tu valor dependa del éxito o el fracaso. Puedes sentir dolor sin ser consumido por el sufrimiento. Actuar como si te estuvieras desapegando es reconocer que ya eres libre. La lucha del apego es como una obra de teatro. En el momento en que das un paso atrás, ves que simplemente estás actuando en un papel. Pero en lugar de forzar el desapego, cambias tu relación con la experiencia.
Permites que las cosas vayan y vengan, sabiendo que nada es permanente, que nada necesita ser retenido y que nada te define realmente. Este enfoque transforma la manera en que interactúas con todo, con las relaciones, con la ambición, con las emociones. Dejas de hacer enemigos de tus experiencias. El miedo ya no es algo que debes evitar, la tristeza no es algo de lo que escapar. No luchas contra ellas, no las reprimes, simplemente permites que sean, sabiendo que pasarán como nubes en el cielo. Piensa en el agua que fluye a través de tus manos. Si intentas agarrarla, se escapa, pero si permites que pase sin resistencia, fluye de manera libre y natural. Así es el desapego. La vida tiene una manera natural de fluir, y es cuando dejamos de luchar contra ella que verdaderamente la experimentamos. Esto también se aplica a nuestras emociones, nuestras experiencias y a todo lo que forma parte de nuestro recorrido. Actuar como si estuvieras desapegado significa que ya no intentas retener los momentos, ni capturarlos, sino que permites que todo se mueva de manera libre y fluida, y al hacerlo, te mantienes libre. Esto no implica que no te importe, al contrario, es posible que te importe aún más, ya que cuando dejas de aferrarte, eres libre para experimentar todo en su forma más pura. El amor sin ataduras es más profundo porque no se ve impulsado por el miedo a la pérdida. La ambición sin dependencia es más poderosa, porque no se ve limitada por la ansiedad. La alegría sin apego es más auténtica, porque no depende de las circunstancias externas. Cuando adoptas esta forma de ser, también empiezas a notar un cambio en la manera en que los demás te perciben. Las personas que están profundamente aferradas a sus miedos, deseos y luchas pueden no entender tu calma. Pueden verte como indiferente, distante o incluso insensible, pero en realidad, tu presencia se vuelve más sólida, más fundamentada. Tus interacciones son más genuinas, porque no sientes la necesidad de demostrar nada ni de convencer a nadie de algo. Simplemente eres, te mueves y participas sin el peso de las expectativas. Considera el movimiento de un río, no se aferra a las rocas que atraviesa ni se detiene a discutir con la tierra que lo moldea. Fluye sin esfuerzo, sin resistirse a su destino, de la misma manera que deberíamos movernos por la vida, sin resistirnos, permitiendo que las circunstancias cambien, que las personas lleguen y se vayan, que las situaciones evolucionen. Estar presente, pero sin apego, significa estar involucrado, pero no dependiente. Estás comprometido, pero sin miedo al cambio. Esta forma de vivir es liberadora y poderosa. Te permite caminar por la vida sin el sufrimiento innecesario que trae la resistencia constante. Lo más importante es que te permite experimentar todo plenamente, sin ser prisionero de nada. Ya no respondes por miedo, por anhelo o por necesidad, sino que te mueves con una conciencia tranquila y sin esfuerzo, observando, aceptando y permitiendo que todo sea como es. Actuar como si estuvieras desapegado no es rechazar el mundo, sino abrazarlo profundamente. No es negar las emociones, sino abrirte a todo lo que surge, sin aferrarte. No es un alejamiento de la vida, sino un cambio en la manera en que te relacionas con ella. Es entender que no necesitas luchar ni aferrarte. Puedes estar aquí plenamente, sin estar atado a nada. Puedes amar, soñar, crear y experimentar, sin ser poseído por ninguna de esas cosas. Eres libre, no porque te hayas obligado a separarte, sino porque has comprendido que nunca necesitaste aferrarte a nada. Cuando actúas como si te estuvieras desapegando, comienzas a ver el mundo a través de una nueva perspectiva. Una que no está nublada por expectativas, ni por el aferramiento. La ilusión de control comienza a desvanecerse, y en su lugar surge una profunda confianza en el curso natural de la vida. Esto no significa que te vuelvas pasivo ni que te resignes al destino. Significa que empiezas a alinearte con el flujo natural de la existencia, permitiendo que las cosas vengan y se vayan sin resistencia. Ya no estás atado a la constante necesidad de manipular circunstancias, resultados o personas. En su lugar, comienzas a moverte por la vida con facilidad, sabiendo que lo que está destinado a quedarse permanecerá, y lo que debe irse se irá. Al adoptar esta forma de ser, experimentas un cambio en cómo respondes a los desafíos. Situaciones que antes desencadenaban estrés, ansiedad o frustración ahora parecen más ligeras, menos significativas. Aún puedes enfrentar dificultades, pero ya no tienen el poder de consumir tu paz interior.
La mente ya no se aferra a cada problema como si fuera una batalla personal. Ahora ves los obstáculos como nubes pasajeras, fluctuaciones momentáneas dentro del gran movimiento de la vida. Haces lo que tienes que hacer, pero lo haces sin apego, sin sufrimiento innecesario. Esto no es indiferencia, sino claridad. Es ver que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra resistencia a ellos. Cuando actúas como si te estuvieras desapegando, dejas de alimentar la ilusión de que la vida debe ajustarse a tus expectativas. Reconoces que las circunstancias se desarrollarán tal y como lo hacen, independientemente de cuán fuertemente intentes aferrarte a ellas. Este reconocimiento te trae una sensación de paz y una tranquila confianza, lo que te permite enfrentar la vida tal como es, sin tratar de doblarla a tu voluntad. La vida sigue su curso, y tú aprendes a fluir con ella, a ser parte de ella sin necesidad de forzarla o controlarla. En la vida, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la constante lucha por el control. Vivimos en un mundo que parece demandar que siempre estemos en control de todo: nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Sin embargo, al intentar controlar todo lo que nos rodea, solemos perder el equilibrio. La búsqueda desesperada de la estabilidad, el miedo a lo incierto, nos lleva a aferrarnos a lo que conocemos, a lo que nos da seguridad, y en ese proceso, perdemos la capacidad de vivir plenamente. El verdadero arte de vivir no se encuentra en controlar, sino en permitir. Permitir que las cosas sucedan tal como deben, sin forzarlas ni resistirlas. Aceptar que, aunque no podemos controlar cada aspecto de nuestra vida, sí podemos elegir cómo responder a lo que nos ocurre. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, cuando dejamos de imponer nuestras expectativas sobre el flujo natural de la vida, descubrimos una paz profunda que no depende de las circunstancias. En lugar de vivir atados a lo que creemos que debemos ser o hacer, nos volvemos más flexibles, más adaptables. Aprendemos a fluir con la corriente, a navegar a través de las olas de la vida sin perder nuestra esencia. Este proceso de soltar el control no significa rendirse ante la vida o la indiferencia ante los desafíos. No se trata de abandonar nuestros deseos, sueños o ambiciones, sino de entender que estos no nos definen. Podemos perseguir nuestras metas con pasión y compromiso, pero sin aferrarnos a la necesidad de alcanzarlas. De esta forma, nuestra felicidad no depende del resultado, sino de la paz que experimentamos mientras caminamos hacia nuestras metas. La verdadera libertad se encuentra en la capacidad de abrazar lo que venga, sin sentir que debemos retenerlo para sentirnos completos. El desapego nos permite ver que, al igual que los árboles sueltan sus hojas al final de cada temporada, nosotros también debemos aprender a soltar lo que ya no nos sirve. No se trata de rechazar lo que hemos vivido, ni de negar nuestras emociones, sino de reconocer que todo tiene su ciclo. Las relaciones, los trabajos, los sueños, las creencias, todo pasa, todo cambia. Y cuando aceptamos esto, dejamos de aferrarnos al miedo a perder lo que creemos que nos pertenece. En su lugar, nos convertimos en observadores de nuestra vida, viéndola desplegarse con una nueva perspectiva. En lugar de aferrarnos al pasado, nos permitimos aprender de él y liberarnos. En lugar de temer al futuro, lo recibimos con curiosidad y apertura. El desapego no es una forma de huir de la vida, sino de involucrarse en ella de manera más profunda, más auténtica. Nos permite liberarnos de las expectativas que nos hemos impuesto, de los miedos que nos han condicionado, de las creencias limitantes que nos han mantenido atados a una versión de nosotros mismos que ya no nos sirve. Este enfoque no implica que dejemos de preocuparnos por lo que importa. Al contrario, cuando nos desapegamos de los resultados, podemos enfocarnos en lo que realmente tiene valor. Empezamos a vivir con mayor autenticidad, porque ya no estamos atrapados por la necesidad de cumplir con los estándares que la sociedad o nosotros mismos hemos creado. Ya no vivimos para la aprobación, ni para demostrar algo a los demás. Simplemente vivimos, con amor, con conciencia, con gratitud por lo que es. Cada día, al soltar el control, nos damos cuenta de que la vida se vuelve más rica, más significativa. Ya no estamos atrapados en una carrera interminable por alcanzar lo que creemos que nos hará felices. En cambio, encontramos la felicidad en los pequeños momentos, en la conexión profunda con los demás, en la apreciación de lo que ya tenemos.
Nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, y que nuestra paz no depende de factores externos, sino de nuestra actitud hacia ellos. Este camino hacia el desapego requiere práctica y paciencia. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un proceso gradual de transformación. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, tenemos la oportunidad de elegir cómo respondemos. Podemos optar por seguir luchando contra lo que no podemos controlar, o podemos soltar la resistencia y permitirnos fluir. Con cada experiencia, aprendemos a confiar más en el flujo natural de la vida, a soltar nuestras expectativas y a abrazar lo que viene con una mente abierta y un corazón dispuesto. La verdadera libertad llega cuando dejamos de identificarnos con nuestras circunstancias y nos damos cuenta de que somos mucho más que ellas. No somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras experiencias. Somos seres conscientes que pueden observar y participar en la vida sin estar atados a nada. En este espacio de conciencia, encontramos la paz, la alegría y la libertad que tanto buscamos.